Martín Lutero y la educación centrada en la Biblia. Martín Lutero fue una figura central en la Reforma Protestante del siglo XVI, un movimiento que buscó transformar la estructura y las doctrinas de la Iglesia Católica. Su impacto no solo fue religioso, sino también educativo y cultural. Lutero promovió una educación inclusiva y accesible, abogando por la alfabetización de todos, independientemente de su estatus social. Sus aportes incluyen la creación de escuelas públicas y un currículo centrado en la lectura de la Biblia y la formación religiosa. Lutero defendía que la educación era esencial para el desarrollo del ciudadano y del cristiano, proponiendo un sistema educativo obligatorio y gratuito que fomentara el liderazgo y la moralidad. Su enfoque contrarrestó la exclusividad educativa de su época, empoderando a las masas a través del conocimiento. A continuación, exploraremos tres aspectos clave relacionados con Lutero: la Biblia en las universidades y la oposición de la Contrarreforma católica. Martín Lutero y la Reforma Protestante. Martín Lutero, un monje agustino y teólogo alemán, criticó enérgicamente las prácticas y doctrinas de la Iglesia Católica, especialmente la venta de indulgencias. En 1517, Lutero publicó sus 95 tesis, en las que denunciaba los abusos eclesiásticos y proponía un regreso a los principios bíblicos. Lutero defendía la idea de que la salvación se obtiene por la fe y no por las obras, y que la Biblia debía ser la única autoridad en asuntos de fe y doctrina, sola Escritura. Esto tuvo un impacto educativo directo, ya que Lutero abogó por la traducción de la Biblia al idioma del pueblo, en su caso, al alemán. Su objetivo era que cualquier persona, no solo los clérigos instruidos, pudiera leer y comprender la palabra de Dios. La traducción de la Biblia marcó un cambio radical en la relación entre los creyentes y la Iglesia, al promover la alfabetización y el acceso al conocimiento religioso sin la mediación exclusiva del clero. La Biblia y las universidades. Antes de la Reforma, las universidades europeas estaban profundamente vinculadas a la Iglesia Católica. El latín era el idioma académico y religioso, lo que limitaba el acceso a la Biblia y a los textos religiosos a quienes tenían una educación formal. Sin embargo, Lutero insistió en que la educación debía democratizarse, lo que implicaba el acceso directo a la Biblia en lenguas vernáculas, idiomas locales. Para Lutero, el estudio de la Biblia debía ser central en la educación teológica. Esto influyó en la reforma de los currículos universitarios en los territorios protestantes, donde se introdujeron estudios bíblicos basados en las escrituras traducidas. Lutero acerca de la educación que no tenía como prioridad la Biblia señalaba: pero no aconsejaría a nadie que enviara a su hijo a un lugar en el que las sagradas escrituras no están en primer lugar. Todo instituto donde los hombres no están constantemente ocupados con la palabra de Dios se corromperá. Es por eso que observamos el tipo de personas que están y seguirán estando en las universidades. Me temo que las universidades no son más que puertas abiertas que llevan al infierno, ya que no se aplican cuidadosamente en explicar las sagradas escrituras y en grabarla en el corazón de los jóvenes estudiantes. La alfabetización masiva. Lutero promovió la idea de que todos los cristianos debían saber leer para comprender la Biblia por sí mismos. Esto llevó a una expansión de la alfabetización en las áreas protestantes y a la creación de sistemas educativos más accesibles. En las universidades protestantes, como las de Wittenberg, donde Lutero enseñaba, los estudios teológicos se centraron en la interpretación directa de las Escrituras, dejando de lado en gran medida la escolástica, que había dominado la educación católica medieval. La Contrarreforma católica. Aprender contra aprender. La Contrarreforma fue el movimiento de respuesta de la Iglesia Católica a la Reforma Protestante. En el ámbito educativo, la Iglesia impulsó una serie de medidas para contrarrestar las ideas reformistas, como las de Lutero. El Concilio de Trento, 1545 a 1563, este concilio reafirmó la autoridad de la Iglesia en la interpretación de las Escrituras. Se declaró que solo la Iglesia tenía el derecho de interpretar la Biblia, rechazando la idea protestante de que cada persona podía hacerlo por sí misma. Esto marcó una clara oposición al acceso directo y libre a la Biblia promovido por Lutero.
Control de la educación. La Iglesia Católica, a través de órdenes religiosas como los jesuitas, estableció colegios y universidades para combatir las ideas protestantes. Estas instituciones promovieron el aprendizaje dentro de los límites establecidos por la Iglesia, reforzando la teología escolástica y la enseñanza en latín. El objetivo era preservar la autoridad del clero y evitar interpretaciones individuales de la Biblia. Prohibición de libros y censura. La Contrarreforma incluyó la creación del Índice de Libros Prohibidos, que censuraba obras consideradas heréticas, incluidas las traducciones de la Biblia realizadas por reformadores como Lutero. Aprender a leer la Biblia, según las ideas protestantes, era visto como un peligro que podía llevar a la herejía. El papel de las universidades católicas. Las universidades católicas reforzaron el estudio de la teología tradicional, buscando formar clérigos fieles a las doctrinas de la Iglesia. El énfasis no estaba en el acceso directo a la Biblia por parte de los laicos, sino en la enseñanza oficial de las Escrituras según la interpretación eclesiástica. En este sentido, mientras que Lutero promovía una educación centrada en la Biblia y accesible a todos, la Contrarreforma buscó limitar ese acceso, reforzando la autoridad de la Iglesia como la única intérprete legítima de las Escrituras. Lutero es un claro ejemplo de cómo la educación centrada en la Biblia genera campeones de la verdad que transforman su entorno y declaran las verdades impopulares de las Escrituras. Al respecto, el libro El conflicto de los siglos señala: Lutero estaba interesado en la educación porque sus padres velaban con gran esmero por la educación y el gobierno de sus hijos. Procuraban instruirlos en el conocimiento de Dios y en la práctica de las virtudes cristianas, hacían esfuerzos sinceros y perseverantes para preparar a sus hijos para una vida piadosa y útil, siendo siempre firmes y fieles en sus propósitos y obrando a impulsos de su sólido carácter. Eran a veces demasiado severos, pero el reformador mismo, si bien reconoció que se habían equivocado en algunos respectos, no dejó de encontrar en su disciplina más cosas dignas de aprobación que de censura. Conclusión: Martín Lutero transformó la relación entre los creyentes y la Biblia, al defender su traducción a lenguas vernáculas y su estudio directo. Esto tuvo un impacto en las universidades de las regiones protestantes, donde el enfoque teológico se centró en la interpretación bíblica personal. Por otro lado, la Contrarreforma católica respondió con medidas que buscaban preservar la autoridad de la Iglesia, limitando el acceso directo a la Biblia y reforzando un sistema educativo controlado por el clero. Este choque entre el aprender de la Reforma y el aprender de la Contrarreforma marcó una de las grandes divisiones culturales y religiosas de la Europa moderna.